Capa física. La capa física es la capa inferior según el modelo OSI y se encarga de transmitir datos por medio de transmisión. Los protocolos utilizados en la capa física se encargan de generar y detectar el nivel de tensión necesario para transmitir y recibir las señales de transporte de datos. Las señales de datos se transmiten por forma binaria y están formados por unos y ceros. El cableado del equipo red y el diseño físico de red también forman parte de la capa física, al igual que el tipo de transmisión que se utiliza, que puede ser analógica o digital. Una transmisión analógica es aquella que puede variar continuamente, tal y como es el diseño de una onda de varios niveles positivos o negativos. Capa de enlace de datos. La confección de tramas se realiza en la capa de enlace de datos. Cada una de las tramas se formatea de una forma específica para que la transmisión de los datos entre los nodos estén sincronizadas. La capa de enlace de datos permite que los datos se codifiquen como señales eléctricas en el nodo de transmisión, se descodifiquen en el nodo de recepción y se verifiquen para comprobar los errores. La capa de enlace de datos crea también el formato que permite a las tramas contener la dirección del nodo. La comunicación se establece entre dos nodos y sus capas de enlace de datos se conectan físicamente a través de la capa física y lógicamente a través de los protocolos. Como la capa de enlace envía las tramas hacia la capa superior, la capa de enlace se asegura de que las tramas se reciben en el mismo orden que se envían. El nivel de red o capa de red, según la normalización OSI, es un nivel o capa que proporciona conectividad y selecciona de rutas entre dos sistemas de host, que pueden estar ubicados en redes geográficamente distintas. Es el tercer nivel del modelo OSI y su misión es conseguir que los datos lleguen desde el origen al destino, aunque no tenga conexión directa. Ofrece servicios a nivel superior y se apoya al nivel de enlace, es decir, utiliza sus funciones. Para la consecución de su tarea, puede asignar direcciones de red únicas, interconectar subredes distintas, encaminar paquetes, utilizar un control de ejecución y control de errores. Capa de transporte. La capa de transporte garantiza que los datos se envíen de manera fiable desde el nodo de transmisión hasta el nodo de destino. La capa de transporte, por ejemplo, asegura que las tramas se envían y reciben en el mismo orden. Cuando se realiza una transmisión, el nodo de recepción puede enviar un acuse de recibo, que a veces se llama ACK, para indicar que los datos se han recibido. La capa de transporte establece el nivel de la comprobación del error del paquete, con el nivel más alto, que garantiza que las tramas se envíen de nodo a nodo sin errores y en un intervalo de tiempo aceptable. Capa de sesión. La capa de sesión es responsable de la continuidad de la conexión o sesión entre dos nodos. Establece la conexión y asegura que éste se mantiene mientras dura la sesión de comunicación. La capa de sesión también proporciona comunicación de forma ordenada entre los nodos. Por ejemplo, primero se establece el nodo que transmite. Determina cuánto tiempo puede transmitir un nodo y cómo reconstruir los errores de la transmisión. La capa de sesión asigna una única dirección a cada nodo, igual que ocurre con el código postal, que permite asociar las cartas postales a una determinada región o zona postal. Cuando finaliza la sesión de comunicación, la capa de sesión desconecta los nodos. El protocolo monitorea los errores de transmisión de los paquetes. Si se detecta un error, el protocolo de clase 1 solicita a la capa de transporte del nodo de transmisión que reenvíe el paquete. El protocolo de clase 2 monitorea los errores de transmisión y proporciona control de flujo entre la capa de transporte y la capa de sesión. El protocolo de clase 3 proporciona las funciones de clase 1 y 2 y además añade la opción de recuperar paquetes perdidos en ciertas situaciones. Por último, el protocolo de clase 4 realiza las mismas funciones que la clase 3, pero también efectúa un monitoreo de los errores y una reconstrucción más amplia. Los protocolos empleados para comunicarse dentro de la capa de transporte emplean varias medidas de calidad. El protocolo de clase 0 es más simple, no realiza ninguna comprobación de errores ni control de flujo y se basa en la capa de transporte para realizar estas funciones. El control de flujo se utiliza para asegurar que un dispositivo no envíe la información a una tasa mayor de la que puede recibir otro dispositivo. Capa de presentación. La capa de presentación se encarga de formar los datos. Cada tipo de red utiliza un esquema o formato particular que se aplica en la capa de presentación. Una forma de ver la capa de presentación es como un verificador de sintaxis. La capa de presentación garantiza que los números y el texto se envíen para que pueda ser leído por la capa de presentación del nodo de recepción. La capa de presentación también es encargada de encriptar los datos. La encriptación de los datos supone de la codificación de los datos para que no puedan ser seguidos por los usuarios no autorizados. La encriptación de los datos se utiliza en muchos sistemas de software para las contraseñas, pero raramente se utiliza para transmitir otro tipo de datos.
Otra de las funciones de la capa de presentación es la comprensión de los datos. Cuando se forman los datos puede haber espacios en blanco que también se formasen en las partes de texto y los números. La comprensión de los datos elimina los espacios en blanco y los compacta para que los datos sean mucho más pequeños. La capa de aplicación, situada en la parte superior de la arquitectura OSI, representa los accesos a las aplicaciones y a los servicios de red de los usuarios del ordenador. La capa de aplicación proporciona servicios de red a las aplicaciones de software, tal como la base de datos. Algunos de los servicios incluyen transferencia de archivos, administración de archivos, acceso remoto a los archivos e impresoras, manejo de mensajes de correo electrónico y emulación de terminales. Esta es la capa que un programador de computadoras utiliza para acceder a los servicios de red. Por ejemplo, para enlazar una aplicación en un mensaje de correo electrónico o acceder a una base de datos a través de la red.